Fíjate que a mí me llama la atención el argumento de la protección del mercado, porque con los acontecimientos que sucedieron después de que un chino se tomó una sopa de murciélago, dejémoslo ahí porque si no me Mm. clausuran el canal, no se puede hablar en profundidad ni se puede mencionar ninguna palabra asociada con esa receta de murciélago, sopa y cosas que emergen desde ahí. Resulta que las medidas que se tomaron fueron muy destructoras del mercado. No se ha comprobado, es más, ahora acaba de salir un libro en Inglaterra estudioso respecto de esto de encerrar a la gente. No se ha comprobado absolutamente ningún beneficio realmente en términos de lo que significan las consecuencias de la sopa de murciélago en cada una de las personas. Y en ese caso estuvieron dispuestos realmente a desmantelar el mercado, si tú quieres, en pos de una situación que se aleja mucho de lo que uno podría haber dicho antes era la peste negra o algo así. Realmente no se pueden usar las palabras, tengo que irme acercando a poco al objeto que te quiero plantear, porque en parte también este es otro asunto, el asunto de que todo lo que son las redes no permiten hablar abiertamente sobre este tema que emerge con el murciélago en la sopa. Entonces, a mí el argumento económico, después de lo que hemos vivido del 2019 en adelante, del 2020 en adelante, no me suena tan razonable cuando veo cómo muchas industrias de los aviones, el comercio internacional, todo se paralizó en pos de este murciélago remojado. Y sin embargo, sí tenemos a una Rusia, y por lo que mucha gente defiende a Putin, que uno podría decir, es la única potencia hoy día que existe en el mundo. Trump intentó hacer algo, y de Brasil no podemos decir que sea una potencia, sino que tiene la potencia para ser potencia, y solamente por Bolsonaro, que se opone a los dictámenes de los organismos internacionales manejados por China. Desde la Ya. OMS hasta la ONU, hasta todo está manejado por una izquierda que le hace genuflexiones a China. China dictó prácticamente cuál era la receta para la cura de la sopa de murciélago, lo que implicaba un desmantelamiento importante de los mercados europeos e internacionales, quizás no financieros, pero sí en todo lo que es el tema importación, exportación, producción, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo lo veo más complejo. A mí a veces me da la sensación de que esto de ir a mostrarle el paño rojo al toro y a meterse a Ucrania podría tener una lectura desde otra entrada, en el sentido de que ¿a quién se estaba oponiendo Rusia en todo este tiempo? A la penetración cultural desde los organismos internacionales de un globalismo que pretende ya lo ha dicho incluso el Papa ha dicho necesitamos una educación global para todos igual, de todas las culturas, de todos los países, de todo. O sea, hay una cosa la globalización y otra cosa el globalismo como fenómeno político, que es como un avance totalitario, pero desde organismos internacionales. No sé cómo ves tú esa otra entrada, yo desde la filosofía de la sospecha, como que sin defender a Putin, ¿eh? Sin Ya, defenderlo no, porque no. lo considero un dictador, pero, Ya. pero hay algo que no me suena, no me encaja A ver, finalmente. o sea, a ver, eh, de la perspectiva de un análisis más estratégico y no tan así de como más descriptivo con lo que estamos haciendo, digamos, el, el inicio de lo que es la pandemia específicamente, independiente que haya sido provocado o involuntario, Ojo con los digamos, nombres porque me ya, clausuran el canal. Hay que hablar de la ya, sopa murciélago. ya. Bueno, desde ahí en adelante, el efecto en el mercado no, digamos, afectó sin lugar a dudas la oferta y la demanda, pero incorporó otra cosa que para China era fundamental, transformarse, digamos, impresionar que eso lleva al conflicto con Estados Unidos en la plataforma industrial y tecnológica de mayor relevancia a nivel mundial, donde ningún país puede sobrevivir sin comprarle algo a China. Y el freno que le puso Estados Unidos son los semiconductores, entre otros, digamos, asociados a la nanotecnología, pero eso es lo que toda la gente ubica para que eh, y es ahí donde está la pelea de fondo. Claro, uno cuando lo explica es el tema de las patentes, propiedad industrial y todo eso, propiedad intelectual. Pero el fondo es eso.
digamos, se colocó un momento. ¿A China le interesa el globalismo? O sea, el globalismo entendamos como el gobierno mundial, digamos, que de alguna manera, y la globalización es la sumatoria de todos los países que se suban un mismo esfuerzo, ¿no es cierto?, digamos, para el desarrollo y crecimiento. En el globalismo está George Soros, por ejemplo, ya, digamos, que está por ahí navega, ya, en la idea de cosas. Y para lograr el globalismo, lo que dice el Papa es evidente, es decir, nosotros acá en Chile, por ejemplo, es impresionante, o sea, en los últimos 40 años, 30 años, quizás más, no se ha desarrollado un pensamiento, o sea, no se enseña pensamiento crítico. Acá en Chile, el que es inteligente es el que repite más libros, o más autores, pero no sin pensamiento propio. Ya, bueno, es que esa es la forma de concientización que se dio tradicional desde los tiempos antiguos, es decir, Sí. como acá no hay nada nuevo bajo el sol. Y yo tiendo a pensar de que China está dando la pelea en términos de eso, con su famoso Instituto Confucio, con todo lo demás, con la versión china. Que si yo de un mundo, yo no me meto en pelea, quiero que las cosas funcionen, yo no soy una amenaza, no se preocupe por mí, en fin, digamos, Rusia tiene una cultura muy potente, y que no se somete a esta idea de globalismo, ni por casualidad. América Latina y América Latina es mucho más, digamos, moldeable para eso, que nosotros aceptamos las cosas, nos gusta la moda, nos gusta que nos consideren, por lo tanto, somos mucho más moldeables y tenemos una debilidad cultural, o sea, y la tenemos en forma evidente. Estados Unidos, Europa, digamos, y con diferencia entre los dos, quieren instalar una influencia global. Disculpa. Quieren instalar, claro, ellos quieren, digamos, ser los líderes mundiales, y que se hagan lo que ellos quieren. Y eso ha sido histórico también. Digamos, Occidente siempre ha pensado que ha sido superior a Oriente. ¿Ah? A pesar de que uno en Oriente puede encontrar desarrollos mucho más interesantes, pero definitivamente Occidente siente que eso no es tan relevante. Vamos a ver, o sea, qué es lo que pasa, pero hoy, Estados Unidos, digamos, es un líder en todo, en todas las variables que o categorías que lo puede analizar. Detrás está Canadá, está la Unión Europea, con una perspectiva distinta. Pero yo diría que la pugna entre globalismo y globalización está totalmente vigente, y sí, se puede analizar el conflicto de Ucrania en esa perspectiva, sí. Que si y en ese sentido, Occidente está dividido porque no sabe si quiere globalismo o quiere globalización. Ahora, digamos, un argumento adicional de que esto se va a transformar en un debate, y en decisiones políticas que no vamos a tomar nosotros, es evidente. Es decir, hoy día, si logras ver el índice de la democracia que sacó The Economist, entre otros, hay varios otros estudios que todos coinciden en lo mismo. De las 167 democracias estudiadas, solamente 21 están catalogadas como democracias plenas. Y si suma las que están imperfectas, donde está Chile, llegan a 40. O sea, es decir, de 167 regímenes políticos existentes, ¿ah? O sea, digamos, apenas un tercio son democracias imperfectas o plenas. O sea, la democracia va en decadencia. O sea, en un proceso, o sea, de decadencia quizás muy fuerte, en un proceso permanente de debilitamiento. ¿Ya? Digamos, y ese proceso de debilitamiento, digamos, es auspiciado por organismos internacionales, lo que tú denominas como la izquierda, que uno tendría a pensar que está asociada a este globalismo. O sea, hay varios digamos, movimientos políticos hoy día se identifican dentro del ámbito de la izquierda, cuya propuesta política son los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, si tú miras, ¿qué se propone? Fin de la pobreza, qué sé yo, digamos, igualdad de género, justicia igual para todos. Son los Oye, 17 Guillermo, objetivos pues, de sí, desarrollo sostenible. a propósito de lo que tú decías del adoctrinamiento, yo acabo de recibir un libro, un texto de Santillana. Tú sabes que Santillana es una editorial que siempre está Salesianos. proveyendo texto a la educación estatal y a la educación en general, y es una muy buena editorial. Pero el texto enseña los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Es que uno dice, ¿cómo es posible que nosotros permitamos que vaya sucediendo, que cada vez más se va, propósito se llama el texto, ¿Sí? Santillana, nuestra nueva iniciativa para promover la concienciación, que no es concientización, es Mm. concienciación, ¿qué palabra es esa?
de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS. Lo tengo acá, y esto es lo que se le está Sí, pasando a los niños acá en nuestro país. Entonces, yo honestamente no termino de entender, si uno piensa que la guerra de Irak fue fundamental por el tema del petróleo, y entiende que ese es el origen de esa guerra, específicamente, porque Occidente, como tú bien decías, cuando se trata de realpolitik, las vidas, los muertos, los sufrimientos, todo eso les da lo mismo. Cuando se trata de la política así estratégica, los objetivos están más allá de la contingencia de los cientos, miles o millones que se pueden llegar a morir producto de perseguir los objetivos. Eso no es lo importante. Entonces, si nos salimos de ese aspecto que nosotros compartimos, que es el dolor, a través de la empatía, que es el dolor que sufre quien está en un conflicto bélico, quien sufre y padece esto, y entramos estrictamente en lo político, a mí yo podría entender que Europa tuviese mucho interés en Ucrania porque Ucrania realmente es clave en términos de materias primas. Clave. Eso en un mundo como el que tenemos, supongamos que nos hacemos cargo de que va a haber un cambio climático provocado o no, da exactamente lo mismo por el ser humano y que probablemente venga un tiempo de mucha escasez. Entonces, claro, tiene sentido ir avanzando hacia Rusia. Como tú decías, el desmembramiento de Rusia podría estar en el interés de muchas naciones, de muchos estados-nación, producto de las riquezas en recursos naturales que tiene toda esa zona. Ahora, si dejamos fuera esa tesis y nos fuésemos, ¿por qué ir a meterse a la zona de influencia de Putin? ¿Para qué hacer eso? Esa es la pregunta, ¿por qué? Y se metió a Estados Unidos, se ha metido a Europa, sí, entonces esas conversaciones que tú te decías que son previas a que se plantee la demanda por entrar a la Unión Europea de parte de Ucrania, son conversaciones diplomáticas que llevan tiempo, ¿y por qué sostener esas conversaciones con un país que claramente Rusia, que es una potencia nuclear, no va a soltar nunca, no lo va a dejar, si es que es obvio? Entonces uno dice, bueno, porque Rusia quizás está representando en términos de este globalismo, justamente de que pensásemos este globalismo como parte del interés y mira cómo han reaccionado multinacionales, millonarios, etcétera. El mercado está, lo mismo que tú decías de los códigos SWIFT de los bancos, que son todos globalistas, ojo, están todos en la Agenda 2030. Yo con esto no quiero defender a Putin, lo que yo estoy tratando de ver es una entrada distinta, porque quienes defienden a Putin lo defienden por esto. Pero luego está también el aspecto, digamos, de los recursos naturales de Ucrania, y lo que yo no logro entender, y por eso es que no descarto la tesis del globalismo, es porque no logro entender por qué van a mostrarle el paño rojo a un toro que tiene cola nuclear, digamos. bueno, yo diría que, a ver, lo que estamos conversando sería lo ideal que se conversara los círculos decisionales de los jefes de Estado. Porque yo diría que acá se está jugando las dimensiones de lo que va a ser las relaciones internacionales en los próximos 50 años por lo menos. Y eso tiene que ver con el comercio exterior, con el espacio exterior. Tiene que ver con el ciberespacio, tiene que ver con los océanos, tiene que ver con la tecnología de la cuarta y de quinta revolución industrial, y tiene que ver con el modelo de sociedad. Hoy día no hay modelo de sociedad alternativo. O sea, digamos, no tenemos lo del siglo XX, que era el modelo soviético o el modelo capitalista. Hoy día tenemos solamente un modelo capitalista. Y cada vez nos acercamos, como no sé, tú leíste el libro ese de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, ya, digamos, es un mundo feliz donde finalmente a todos son formados iguales, hasta que, claro, hoy día, digamos, el globalismo lleva a que la igualdad está por sobre la libertad. Ya, digamos, mientras más iguales seamos, más felices vamos a ser. ¿Ya? Y es impresionante. O sea, y sucede que, digamos, de mi perspectiva, ya, digamos, vamos a otra perspectiva, pero a otra perspectiva, apronte dentro de lo que tú estás señalando, tú no puedes, o sea, es imposible pensar en la igualdad ante la libertad. O sea, digamos, los seres humanos no nacen iguales, nacemos todos distintos. Y al ser distintos, nuestro espacio de libertad es único e individual. La igualdad es luego un compromiso social en términos, digamos, nuestros términos gregarios, y luego se transforma en
en unas situaciones que en virtud de mi libertad yo aspiro a determinado tipo de igualdad. Y como esa libertad, digamos, me hace pensar en la igualdad, soy capaz de imponer una igualdad, pero yo soy ser el único libre porque todo lo demás lo voy a hacer iguales. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí podemos entrar a un debate filosófico que yo creo que sería muy interesante, porque tiene que ver, el globalismo supone de que todo el mundo es consumidor, o el cliente, y que los parámetros para poder definir hacia dónde se va surgen de la economía y no de la política. Para que el globalismo resulte, la política tiene que estar deteriorada. Para que el globalismo resulte, digamos, la política no tiene que involucrarse en la economía. ¿Ya? Entonces, en Rusia hoy día está jugando en lo político, no en lo económico. Absolutamente. Podemos estar de acuerdo o no con Putin, pero él está jugando en lo político, no, digamos, no en lo económico. ¿Ya? Si la OTAN no ingresa a Ucrania, qué sé yo, o no busca el argumento, o sea, cada vez que la OTAN o el occidente ha querido meterse en una guerra, eh, entra sin golpear. O sea, no pide permiso, simplemente va e ingresa. Y así hay un montón de ejemplos en la historia. Es porque eso va contra el globalismo. O sea, es decir, eso significa desviar la atención y transformar todo en político. ¿Ya? Entonces yo creo que acá efectivamente hay un proceso de toma de decisiones a nivel global, ¿ah? Donde China juega, qué sé yo, si no ajedrez, al menos, digamos, lo ve, digamos, está aprovechando las circunstancias, ¿ya? Porque el globalismo, digamos, China quiere convivir con el globalismo. A China le interesa de que haya consumidores en todo el mundo, porque, digamos, pero entre medio tiene que superar cuestiones políticas internas. El Claro, pero sufrimiento tiene que no haber se... esa homogenización que dices tú, en que ya no hay Claro. diversos tipos de vida. Yo, la tesis que hice en el doctorado de Ciencia Política se titula Homogenización, fundamento del mal político contemporáneo. Trabajé 9 años en esa tesis, porque realmente y justamente en la psiquis, ¿no? La psiquis del sujeto que es funcional al totalitarismo, y un totalitarismo en este caso que ya abraza el mercado, como bien lo has planteado tú, pero que reduce todas las libertades del espíritu, digámoslo en términos filosóficos, a cero. Entonces, evidentemente que en la medida en que supongamos que sea, manejemos esta hipótesis a mucho disgusto de nuestros telepensantes, pero aquí no estamos para dar en el gusto, estamos para pensar. Y pensar siempre es un trabajo duro y desagradable. Si nosotros nos quedamos, manejamos y trabajamos la hipótesis de que Rusia está defendiendo un tipo de vida que se escapa a la homogenización del globalismo, no a la globalización, del globalismo. Entonces, como son las cosas, ¿no? En la vida, que a veces caen en el oxímoron más radical, sería Rusia y este dictador el que en el fondo estaría defendiendo la libertad. Y Así, si, una libertad. sí, y si nosotros, esto son hipótesis, mi estimado telepensantes, no se asusten, sí, pero uno tiene que realmente tratar de llegar al fondo del asunto. Y cuando uno se pregunta, que alguien me dé una respuesta razonable de por qué fueron a intervenir, por qué se metieron en Ucrania, Estados Unidos, Europa, por qué lo hace, sabiendo que con eso va a haber una reacción de Putin. Yo hace tiempo que no tomo, hubo una época que fui fanática de Rusia y fui fanática de estudiar lo que pasó en la Unión Soviética, y hace tiempo que lo tengo eso muy, muy atrás en la memoria. Pero hasta yo, que hace tiempo que no me meto, hubiera sabido que si voy a hacer lo que esta gente hizo de meterse como se han metido en Ucrania, donde se han metido Estados Unidos y se han metido en la Unión Europea, iba a molestar, iba a despertar a este toro de cola nuclear. Yo lo hubiera sabido, no puede ser que ellos no lo sepan. O sea, no, yo vivo en mi casa encerrada, no en el mundo de la diplomacia y de la política. Entonces, cuando uno no encuentra una respuesta a eso, a mí, que tengo ese olfato respecto de lo político, me huele a que entonces hay otra cosa detrás. Y si detrás estuviese el subyugar a los rusos para que acepten el globalismo y a los organismos internacionales, entonces esta China, que tú la has descrito tan bien, como que está siempre presente, pero como que no deja huella, como que nadie sabe, ¿no? Entonces China también es enemiga de Rusia. Exactamente, exactamente. Y por eso hablamos de una alianza funcional. No es una alianza férrea ni cosa, no, es absolutamente funcional. Entonces, estamos en, o sea, a ver, la libertad se define desde
desde el, desde a ver, la libertad se define en virtud de que otro te la plantea, digamos, te define a ti la libertad, o se define externamente, mejor dicho, o se define desde tu conciencia. ¿Ya? Ese más o menos digamos, el tema, esto da para mucho y créeme que es muy interesante y es muy interesante además reflexionar sobre ello. A mi modo de ver, la libertad surge desde la conciencia. ¿Ya? Cuando a mí me acortan o me limitan mi conciencia, me están quitando libertad. ¿Ah? La idea del bien común, la ética del bien común, significa de que los dos convivimos en un mismo espacio, respetando nuestras diferencias, y no de género, por supuesto, nuestras diferencias en términos de nuestros objetivos, nuestro modo de vida, etcétera, pero tenemos límites que no vamos a cruzar, porque la sociedad es más importante, porque la familia es más relevante, porque estar en un núcleo es más relevante, porque eso genera, qué sé yo, digamos, una mejor sensación de libertad para mi conciencia. ¿Ya? Cuando me dicen que la libertad es que yo puedo consumir lo que quiera, ¿ya? Y mientras más opciones de consumo tengo, más libre soy, ¿ya? Digamos, es ahí donde se produce el choque. Es ahí donde se produce la idea de una globalización basado en el fortalecimiento de las sociedades, y un globalismo centrado en el consumo. Porque quizás, en términos, diciéndolo muy simplista, porque esto tiene mucho más profundidad de lo que estamos hablando acá, pero sin lugar a dudas, es ahí donde tenemos un problema. Y sucede que todo nuestro sistema educacional lo lleva al globalismo, cosa tal cual tú mencionas ahí en el libro. ¿Ya? Entonces, Claro, y es un globalismo que además primero promete el consumo, pero luego aplica el control social sobre ese consumo. O pero sea, claro, con la tesis de la Greta Thunberg, tú tienes que ahora pagar por tu huella de carbono. bueno, Incluso los bancos, una vez que yo tengo una amiga que me contaba que, no voy a decir cuál banco, pero cuando le tocó su cartola decía, si quieres restablecer el planeta del daño que ha hecho tu huella de carbono, paga tanta plata, imagínate. Entonces, esto no es solamente el animal laborans de Hannah Arendt en términos de que vamos a poder consumir y laborar y consumir y laborar, sino que una vez que nos acostumbremos únicamente a una felicidad que depende del consumo, va a ser ahí donde con estos pases internacionales que sobre la excusa de ciertas sopas de murciélago nos están imponiendo porque ahora quieren uno mundial, ¿no es cierto? es Nos cierto. van a empezar a controlar qué podemos y en qué no podemos invertir los propios recursos que nosotros tengamos, sobre todo en el momento en que el dinero físico se acabe, ¿no? Entonces, claro, vamos avanzando hacia allá y yo honestamente Guillermo, qué interesante conversación hemos tenido, porque yo creo que si empezamos a ver este conflicto desde esa perspectiva, por Dios que el bueno se nos transforma en malo, el malo en bueno, y los pobres ucranianos terminan siendo el jamón del sándwich, el juguete, si es que esta hipótesis tuviese algo de posibilidad de ser verídica, que yo sí la intuyo bastante verídica, verás. Entonces, Ucrania tendríamos que decir que es el juguete hoy día del globalismo. Sí. Y déjame agregarte otra cosa que no siempre se aborda, pero que sí merece reflexión. ¿De qué manera yo puedo afectar la libertad de conciencia, que es lo que define la libertad del ser humano? Eh, yo diría esto, claramente no es invento mío, es parte de lo que uno va deduciendo con una serie de lecturas. Claro, con los sentimientos y las emociones. Los sentimientos y las emociones, digamos, te generan, digamos, te apresa la conciencia. Y mira cómo se manejan los sentimientos y emociones. Hoy día no hay corresponsal de guerra, digamos, y nosotros sufrimos con la cola de gente, con los niños, con el hambre que pasan, con la muerte, con los destrozos, con todo lo que es la tragedia de una guerra, o de la pobreza, o de los migrantes, ubícalo donde tú quieras, ¿ya? Y te atrapa la libertad. O sea, la emoción, que si yo, digamos, dirigida específicamente a que tú desees que todos seamos iguales. A que te presionan por la vía de la emoción y el sentimiento, no pueden sufrir. ¿Sí? Pero, digamos, no te dejan a ti en la lógica de que tú andas y sea igual, no, que alguien imponga la igualdad. ¿Ya? Entonces, la idea de un gobierno mundial cada vez aparece como más razonable.
¿ya? Y ahí, bueno, el libro, yo creo que hay dos libros ahí que por lo menos es el de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, quizá, y probablemente también de Jesse Kosinski, el Desde Jardín, que, o sea, como Sí, el que otro que es muy interesante es El guardador de recuerdos, The Giver, hay una película de eso, donde efectivamente logran el mundo totalmente homogéneo, o sea, nosotros incluso no vemos colores, para que ¿Mm? no podamos distinguir, nos modifican genéticamente, no ¿Mm? vemos colores, la muerte, ponte tú, no existe, a los viejos se los despide, se los mata, pero solamente un pequeño porcentaje de gente sabe eso, y todo funciona en esta misma dinámica, ¿Mm? y hay una sola persona en todo el mundo que tiene el recuerdo de lo que es el dolor, porque no sufrimos dolor, no nos Claro. apasionamos, nos dan una pastilla para bajar la libido, etc. No, es bien interesante, creo, la película era mejor que el libro, pero se llama The Giver, que también va un poco en esa línea, y por lo tanto nosotros nos quedamos con el desafío, Guillermo, de seguir conversando este tema y de tratar de ver, no lo que nos muestran, porque como tú dices, el emotivismo político a lo que lleva es que nos quita la libertad de poder pensar Sí, pues. de forma limpia qué es lo que está sucediendo. Por supuesto que nadie quiere que Ucrania pase por lo que está pasando y no cabe duda que la colectivización que hizo la Unión Soviética en su momento los ucranianos, que les costó 8 millones de muertos, es un antecedente que a uno lo lleva a decir que los rusos salgan de ahí, que los rusos salgan de ahí. Uno no quiere a rusos ahí, eso está claro. Prefiere cualquier cosa antes que los rusos, digamos. Pero habría que ver, finalmente, y esa es la pregunta que nos queda para ir cerrando la entrevista, si los ucranianos en definitiva están siendo víctimas de los rusos o están siendo víctimas de quienes dicen quererlos defender, que no van a poner a un hombre en sus tierras, pero que por mientras los arman para dejar a Rusia aislada en el contexto internacional, que es la única potencia hoy día que no abraza el global.